Tipos de proveedores de tecnologías de la información. Otra área que debemos de cuidar mucho son precisamente cuando buscamos proveedores de tecnologías de información, porque podemos tener proveedores de primera línea con productos de primera línea, pero sin embargo, si no tenemos un buen servicio de un proveedor, aunque el producto sea de primera línea, pues a lo mejor o llega dañado el producto, o no tenemos a tiempo el producto y es como si no tuviéramos ese servicio. Por eso vamos a dedicar esta presentación a hablar un poquito sobre lo que son los tipos de proveedores de tecnologías de la información. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Tipos de proveedores de tecnologías de información. Bueno, con respecto a lo que es una introducción básica, podemos decir que el acelerado desarrollo tecnológico, vamos a decir, ha incrementado la demanda de recursos informáticos en todo tipo de organizaciones. Comprender la variedad de proveedores de tecnologías de la información resulta esencial, ¿sí?, para adquirir servicios, hardware y software de manera efectiva, y sobre todo hardware y software que realmente cumpla con las expectativas que requiere la empresa para la que estemos trabajando. Este tema entonces forma parte primero de la unidad 1 del temario que tenemos de la Administración de Recursos Informáticos, y vamos, ese enfoque nos lleva al análisis de antecedentes y viabilidad, ¿sí?, precisamente antes de adquirir recursos de tecnologías de información. Examinar mediante el diseño de un estudio de factibilidad para un caso práctico, los antecedentes y elementos de un estudio de viabilidad con la finalidad de determinar la factibilidad de un proyecto informático. Las partes que tenemos que considerar para estos esquemas es conocer la evolución de las áreas de tecnologías de la información y su relación con el proceso administrativo. Identificar los tipos de proveedores de tecnologías de la información y sus características. Analizar métricas y datos actuales en la adquisición de recursos informáticos y reflexionar sobre cómo la correcta selección de proveedores impacta en el éxito de un proyecto informático. Hago la aclaración de que estamos haciendo la grabación de este tema frente a grupo, por lo que de pronto me llegan algunos mensajes. Por ejemplo, un mensaje que llegó ahorita del compañero Brian, que me dice que está en clase, pero no tiene buena señal.
No sé si ya haya pasado la lista, me pregunta. Sí, la pasamos hace un rato, pero al ratito terminando esta presentación verificamos eso. Continuamos con la presentación. Metodología que tenemos que cuidar, por ejemplo, es el contexto y la motivación, el desarrollo como contenido técnico y análisis práctico. Y como conclusiones, pues preguntas reflexivas, ¿sí? Tareas de investigación, explicaciones breves y ejemplos reales de sesiones interactivas y preguntas para fomentar, participar con el uso de recursos multimedia, inteligencia artificial, por ejemplo, para datos actuales. Hace ratito, precisamente, en interacción frente a grupo, hacíamos la reflexión y el uso de lo que era inteligencia artificial para preguntas directas y en vivo para saber cuál era la respuesta que íbamos a obtener. Probablemente ya sabíamos la respuesta, pero pues tenemos que cuidar el hecho de integrar todas esas nuevas tecnologías que al final de cuentas son importantes. Los tipos de proveedores de tecnologías de la información, por ejemplo, proveedores de hardware, proveedores de software, podemos ver como fabricantes reconocidos Dell, HP, Lenovo, Apple, etc. Sin embargo, muchísimas empresas no trabajan directamente con marcas específicas, sino que compran en mercados no directamente con proveedores, y obviamente tenemos incluso ensamblados que pueden no llegar a ser de la calidad que se estaban buscando. Los desarrolladores de software más comunes, pues sabemos, son Microsoft, Oracle, SAP, Adobe, ¿sí? Sin embargo, hay empresas que no contratan directamente esos servicios, sino que contratan algunos servicios en la nube o de proveedores que tienen alguna forma, por ejemplo, un punto de venta, y se los suministran para la administración de un negocio, por ejemplo. Los factores clave que tenemos que tomar en cuenta son las garantías, el soporte, la innovación, los costos, las actualizaciones permanentes, las versiones y parches que afectan al ciclo de vida de un producto, porque de nada sirve que compremos un producto si a los 3 o 5 días vuelve a requerir un recambio, una instalación, una ¿cómo se llama? Una actualización para poder seguir operando. Los tipos de proveedores de tecnologías, ¿sí?, en la nube y servicios. Podemos hablar, por ejemplo, de proveedores como AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, incluso Microsoft también tiene servicio de cloud, servicio de nube. Son ¿cómo se llama? Pues las formas en las que se pueden contratar estos servicios. Los servicios administrados, la externalización de monitoreo, actualización y soporte de tecnologías de información, en la actualidad cobran una importancia increíble, porque incluso tiene mucho que ver con la ciberseguridad de los sistemas. El problema es que mucha gente no hace uso de la actualización de recursos, debido a que dicen, es que si lo hago, van a detectar que tengo a lo mejor un software que no es fiable o que es pirata, y no me va a dejar, me va a hacer cambios, me va a bloquear. Y entonces, en lugar de hacer estas actualizaciones constantes, pues tenemos el problema de que no hacen las actualizaciones y convierten su computadora en un foco de riesgo de contaminación por malwares para el resto de las computadoras que tienen contacto con ellos.
Los criterios de selección, la disponibilidad regional, escalabilidad, políticas de precios. El uso de la inteligencia artificial nos permite hacer comparativas de mercado y tendencias de adopción. O sea, la inteligencia artificial, digamos, es un software que, si bien en la actualidad está siendo muy mal utilizado solamente para quitarnos ciertos trabajos y responsabilidades, sin hacer revisiones, sin hacer correcciones, sin realmente hacer el estudio de características específicas de un trabajo, pues lo único que hacen con ese tipo de cosas es perder la oportunidad de ganar un aprendizaje, cuando realmente lo que debemos es buscar utilizar la inteligencia, pero precisamente, como dice la palabra, con inteligencia, para lograr un aprendizaje y una cobertura mucho más amplia, ¿no? Los tipos de proveedores también de estas tecnologías que estamos mencionando, comunicaciones, pues podemos hablar de proveedores de telecomunicaciones y de outsourcing. Por ejemplo, operadoras de telecomunicaciones, telefonía, conexión de internet, ISP, redes WAN, ¿sí? Lo que conocemos como precisamente outsourcing es precisamente un ejemplo es el BPO, que es el Business Process Outsourcing, es una externalización de procesos de soporte. O sea, tú puedes contratar no personal de tu propia empresa para seguir el mantenimiento de tus productos de hardware y software, sino contratar personal externo que venga a tu empresa a hacer esa personalización y más bien ese servicio de mantenimiento a tu hardware y software. Aun cuando no es personal que está contratado directamente en tu empresa, sino que pertenece a otra empresa que se dedica a dar servicios de mantenimiento, por ejemplo, a otras empresas. Las ventajas es que son servicios de especialización, te reduce los costos, ¿sí? La actualización tecnológica, pero impacta directamente en tus posibilidades o en las posibilidades de que tú seas un empleador. O sea, no te va a permitir contratar más empleados en tu empresa. ¿Por qué? Porque lo contratas para que otra empresa que tiene contratados esos empleados los lleve a trabajar en la tuya. Las desventajas pues son dependencia externa, barreras de comunicación y cultura. Son detalles que créanme que son muy importantes, y por eso incluso en un momento dado hubo ciertas tendencias a impedir o a cancelar los servicios de outsourcing en México. Yo creo que son alternativas viables, pero sí deben regularse de una manera mucho más específica ese tipo de trabajo subcontratado. Eso es lo que está ocurriendo. Ejemplos prácticos de selección de proveedores también podría ser, por ejemplo, las pequeñas empresas, los pymes, necesitan almacenar, vamos a decir, su sistema de contabilidad, por ejemplo, y en sitios web o en sitios externos, porque no tienen la capacidad de un almacenamiento tan grande en su propia empresa. O sea, no tienen esos servidores. Entonces, pues tendrá que comprar proveedores o comparar en proveedores en la nube, en lo que se conocen como los MSP. O sea, hacer un comparativo entre el proveedor en la nube y el comparativo de un servidor local. El mantenimiento y la actualización y la obsolescencia de un servidor local es evidente, y por eso muchas veces es mejor contratar los servicios de nube,
pero se vuelve a caer en la situación de la inseguridad. Gran corporación implementan un ERP, un servicio especializado como un SAP o un Oracle, que requiere un soporte global, pero lo tienen dentro de la propia empresa, trabajan su propia VPN y bueno, son redes privadas virtuales que les permite manejar una seguridad mayor. La tecnología, el inicio y el arranque y el lograr que la tecnología busque externalizar soportes y que esté disponible 24/7 y enfocarse en desarrollo de productos, son formas en las que se pueden seleccionar proveedores y evaluar lo que se conoce como el outsourcing de las tecnologías de la información. Análisis de métricas y datos actuales. Bueno, los análisis de métricas y datos actuales podemos ver algo que se conoce como ROI, que es el retorno de inversión. Es la relación beneficio-costo en el tiempo, o sea, ¿cuánto voy a invertir? ¿Estoy recuperando lo que invertí? ¿En cuánto tiempo? ¿O me conviene mejor no invertir y subcontratar o subarrendar un servicio, un trabajo, etcétera? Otra estructura es el TCO, que es el costo total de propiedad, que incluye el mantenimiento, las actualizaciones, la energía, la inversión, el costo de inversión, etcétera. ¿Ok? Son detalles que tienen que tomarse en cuenta de esa manera. Otro es el benchmarking, que es la comparación con estándares o líderes de la industria, en donde pues se tienen precisamente que comparar cuáles son los estándares que rigen en el mercado ciertas estructuras de servicio tecnológico. El análisis de riesgos, herramientas indispensables para seleccionar proveedores. No todos los proveedores tienen los sistemas de protección y seguridad, de ciberseguridad, que son necesarios para mantener segura la información. Otros son, por ejemplo, el crecimiento de la nube. Aproximadamente un 25% anual de crecimiento de los servicios demandados en la nube, es altísimo. Lo que se conoce como el Gartner, ¿sí? Es muy alto en la actualidad. Y bueno, el aumento de del acceso, las herramientas y algoritmos abiertos fomentan la adopción precisamente de servicios y de servicios de almacenamiento en la nube, etc. Las proyecciones a 5 años, ¿sí? Por ejemplo, es mayor automatización, enfoques en datos y protección, es lo que se está previendo que viene. Y es un mercado laboral para toda la gente que se dedica a cómputo, incluyendo, por ejemplo, los egresados de las carreras de ingeniería en computación. Bueno, podríamos decir, ¿qué opinan? Vamos a suponer, ¿cuál es el criterio más importante para escoger un proveedor de tecnologías de la información? ¿Sí? Costo, soporte, innovación, reputación, seguridad, etc. Hay muchísimos criterios que debemos considerar. Otra pregunta es, ¿cómo afecta la planeación en la viabilidad de un proyecto tecnológico? Una pregunta más, ¿debería toda empresa adoptar la inteligencia artificial o depende del tipo de negocio? Fíjense qué pregunta. La verdad es que es importante no tener una idea de lo que está pasando. Vale la pena considerar todo esto. Bueno, en resumen y conclusión,
la evolución de las tecnologías de la información, desde los mainframe hasta la nube, ¿sí?, son factores que no podemos olvidar. Están presentes y se seguirán haciendo más presentes en la actualidad. La infraestructura, la ciberseguridad e IA, la inteligencia artificial, son pilares actuales del desarrollo tecnológico en todas las empresas e industrias del cómputo en la actualidad. El proceso administrativo aplicado a la gestión de las tecnologías de la información, que creen en la actualidad, es fundamental para todas las empresas. Los tipos de proveedores y criterios de selección, obviamente, es fundamental porque tiene mucho que ver con la calidad del servicio para las tecnologías de la información. Las métricas y datos clave, vimos el ROI, el PCO, son proyecciones, y las proyecciones son, métricas y datos fundamentales para la toma de decisiones en la actualidad. Muy bien. Una pregunta que vale la pena hacerse es: ¿cómo impacta la selección de proveedores en la factibilidad de un proyecto de tecnología de información? Y una tarea de investigación que quedaría muy firme es si pedimos que se escojan a 2 proveedores de tecnologías de información, ¿sí?, hardware o nube, tener esos campos. ¿Cómo se podría elaborar el cuadro comparativo de las ventajas y desventajas de esos proveedores? ¿Y cómo lo presentarías como un trabajo real de administración de recursos informáticos? Debemos concluir cuál se elegirá y por qué, ¿sí? Entonces, este es un trabajo que está bastante sustentado, es bastante importante para que podamos avanzar, y pues tenemos que presentar los hallazgos y la justificación de la decisión basada en costo, soporte y seguridad. Sugerencias para la generación de predicciones, fíjense, es la estimaciones de costos, por ejemplo, basados en la inteligencia artificial, los plazos con datos históricos, prototipos visuales. Podríamos utilizar representaciones automáticas, ¿sí?, de arquitecturas y soluciones de proveedores, por ejemplo, de arquitecturas de cómputo, de arquitecturas de sistemas, de arquitecturas de software. La inteligencia artificial entonces facilita la recolección y análisis de información de proveedores. Pero ojo, tiene que ser utilizada de una manera sustentable y lógica para que pueda realmente generar características de la investigación que estamos. Podemos llevar a cabo la monitorización en tiempo real y de hecho podemos generar alertas sobre posibles fallas o riesgos de seguridad, y entonces estar planteando ese tipo de esquemas en este tipo de desarrollos. Muy bien, hasta aquí. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.